Hola. Konnichiwa. Bienvenidos a Mex Japón, un podcast desde la Embajada de México en Japón, en donde hablaremos sobre nuestros dos países, su historia, su actualidad, los mexicanos aquí, los japoneses allá y muchos otros temas sobre México y Japón. Acompáñenos. メキシコ大使館のポッドキャストメックスハポンへようこそ。この番組では私たちの国についてやその歴史、今話題の出来事、ゆかりのある人物やエピソードなどをご紹介します。お楽しみください。Entre México y Japón existe una larga y estrecha relación de cooperación y los intercambios científicos. En este marco, estudiantes y científicos de ambos países realizan investigaciones a ambos lados del Océano Pacífico y de manera conjunta para avanzar los lazos de conocimiento, lo mismo en universidades, centros científicos, empresas e instituciones públicas, incluyendo la Agencia Espacial de Japón. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mex Japón, el podcast desde la Embajada de México en Japón. Soy Emi Kameta, encargada de asuntos de cooperación académica, científica y tecnológica. Soy Emanuel Trinidad, agregado cultural, y nos da mucho gusto recibir hoy como invitado a Omar Mendoza Hernández, quien es originario de León, Guanajuato, y estudió la licenciatura en Ingeniería Química en la Universidad de Guanajuato. Omar trabajó un tiempo en México y después vino a Japón a estudiar la maestría y el doctorado en la Universidad Tecnológica de Nagaoka, especializándose en ciencias de los materiales y haciendo investigación relacionada con baterías de ion litio, campo en el que ha concentrado sus estudios en Japón. Al terminar su posgrado, Omar empezó a laborar como investigador invitado en la Agencia Espacial de Japón, específicamente en el Instituto de Ciencias del Espacio y Aeronáutica, trabajando con baterías de ion litio enfocadas a la exploración espacial. Bienvenido, Omar. Muchas gracias por estar con nosotros en este episodio del podcast. Para iniciar, platícanos, ¿cómo fue que decidiste venir a Japón? Fíjate que fue mera casualidad. Cuando yo estaba en mis últimos años de estudios de licenciatura, junto con mis amigos con los que vivía, queríamos ir a estudiar otro idioma diferente al inglés. Y pues para variar, llegamos tarde al centro de idiomas y había una fila enorme. Y teníamos planeado, yo no tenía en mente todavía qué idioma escoger. Ya llegamos a la ventanilla y el primer idioma que se me ocurrió, pues dije, pues vamos a ver si hay francés. No, pues francés está lleno. Y mis amigos, algunos de ellos estaban estudiando alemán y uno de ellos quería retomar su clase de alemán y los demás dijeron, pues yo también me meto al alemán. Y yo dije, no hombre, todos los días los veo en la casa, en la universidad. Y pregunté qué otro idioma les queda. Dijo, pues japonés nos queda. Dije, bueno. Pues deme uno de japonés. Y eso me trajo para acá. Después, cuando empecé a estudiar japonés, resultó que en mi universidad, específicamente en mi facultad, había un profesor japonés, un investigador en el Centro de Investigaciones de Química Inorgánica, el profesor Satoshi, el cual le mando un saludo y aprecio bastante. Me dijeron que hay un investigador japonés, que si te contactas con él, tenemos un convenio con la Universidad Tecnológica de Nagaoka. Dije, pues qué bien, especialmente el día que empieces tu clase de japonés te presentas de dónde eres, qué estudias. Y cuando les comenté, no, estudio en la Facultad de Química, Ingeniería Química, fíjate que tenemos este convenio con esa universidad y ahí habría oportunidad. Dije, pues qué bien. Y de ahí empezó el primer contacto. El primer contacto fue, a través del profesor Satoshi. Cuando terminé los estudios vine 4 meses como una especie de internship ahí a Nagaoka y después de eso regresé a México. Estuve trabajando alrededor de unos 3 años, creo, 3 años y medio por ahí. Y en ese inter salió la posibilidad de aplicar para una beca para estudiar de nueva cuenta ahí en la Universidad Tecnológica de Nagaoka. Y ya me conocí al profesor allá, apliqué y afortunadamente me la dieron y regresé de nuevo a Japón. Y de esto que nos platicas, Omar, evidentemente pues tú tuviste toda una inmersión durante ese tiempo que estuviste aquí como estudiante de intercambio. Ajá. Y luego durante el tiempo que estudiaste en la Universidad Tecnológica de Nagaoka. ¿Eso qué tan útil, qué tan práctico, qué tan importante o relevante fue para ti para luego poder trabajar en una agencia japonesa, en una organización japonesa? Pues es muy importante porque pues en Japón todo es demasiado metódico y la manera en la que se trabaja también en un laboratorio
Bueno, normalmente cuando uno ingresa a una universidad para hacer estudios de posgrado, ingresa a un laboratorio y tiene sus compañeros de laboratorio, el profesor que dirige el laboratorio, y de ahí te das cuenta cómo conviven, cómo trabajan, y eso es un buen, pues un background muy bueno después que para meterse de lleno al campo laboral, y específicamente de investigación en Japón, te ayuda mucho para ver cómo relacionarte con tus superiores, con tus compañeros que tienen. Cuando vas avanzando en tus estudios, ya te haces cargo tú de algunos estudiantes, por ejemplo. Cuando eres estudiante de doctorado, tienes algunos estudiantes de maestría o de licenciatura con los que trabajas juntos, y como en teoría tú tienes un rango un poco más alto que ellos, tú los vas guiando un poquito sobre lo que tienen que hacer, y eso ayuda bastante. Claro. No, y además creo que tu caso es un caso de éxito de los convenios que existen, ¿no?, entre las universidades mexicanas y japonesas. Nada más aquí aprovecho también este espacio para también destacar que la Universidad de Guanajuato y la Universidad Tecnológica de Nagaoka pues cuenta con de los pocos programas duales, ¿no?, conjuntos que hay entre México y Japón. Sí, es muy interesante. Cada año hay bastantes estudiantes mexicanos allá. Específicamente la universidad creo que tienen un programa de doble titulación, maestría y doctorado, no sé si creo que los dos. Sí. Y además la universidad también tiene contactos con otras universidades del norte de México, creo que con la Autónoma de Nuevo León y la Universidad de Monterrey. Tienen un programa de doble titulación de licenciatura. Es interesante porque ves también muchos mexicanos allá, y también cómo tratan de llenarse de la cultura también japonesa, y obviamente también somos representantes de nuestra cultura. Es un folclore interesante cuando tú ves cómo se mezclan los dos, porque hacemos muchas fiestas. Por ejemplo, allá éramos muchos mexicanos, hacíamos bastante carnes asadas y fiestas, y a los japoneses les gusta ese tipo de cosas. Estaba interesante. Oye, Omar, pues la primera vez que yo te conocí fue en una reunión del capítulo Japón de la Red Global MX. Aquí para nuestro público, la Red Global MX es una iniciativa del Instituto de Mexicanos en el Exterior, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para poder identificar la diáspora mexicana altamente calificada. Y pues Omar ha sido uno de los miembros más valiosos del capítulo. Y ha tenido pues mucha cobertura también en los medios, tanto japoneses como mexicanos, sobre pues el hecho de que pues hasta donde tenemos conocimiento eres el único mexicano que ha laborado en la Agencia Espacial Japonesa, JAXA. Cuéntanos tu experiencia como tal, ¿no? Ser un mexicano en una agencia. Ya nos habías platicado anteriormente un poco de la experiencia, la convivencia que se ha podido dar en el contexto de las universidades, pero ¿cuál ha sido tu experiencia personal siendo parte de JAXA? Pues ha sido experiencia bastante grata. Nunca he pensado de ser el único mexicano, algo así, no había venido a mi mente, pero en sí la experiencia ha sido bastante satisfactoria. El hecho de poder participar en ese tipo de misiones, el saber que de algo de mi investigación puede aplicarse en una futura misión para explorar, no sé, Mercurio o algún cometa, algún asteroide, pues eso me llena de bastante orgullo y de emoción, que algunas de las bases que hayamos dejado se puedan utilizar en alguna misión futura. Y una de las mejores experiencias también es poder colaborar con otros investigadores de diferentes áreas y de diferentes partes del mundo. Y es interesante porque en ese instituto hay astrofísicos que les gusta estudiar el universo, estudian la formación de los planetas. En mi departamento, que era de ingeniería, todos se enfocan a temas específicos para hacer los satélites más eficientes y más seguros. Y está también un área que desarrolla cohetes, es bastante interesante. Y el también atender conferencias internacionales y convivir con científicos de varias partes del mundo ha sido bastante satisfactorio. Sí, me imagino que debe ser también otro mundo, ¿no? Es interesante, y como digamos que todos somos una especie de frikis de lo que nos gusta, es padre porque conversas con ellos también sobre lo que hacen y se emocionan, te platican también lo que hacen, y además son personas muy interesantes que no solamente se dedican a hacer su trabajo de ciencia, tienen muchísimas cosas que platicar además de su trabajo, sí. Y ha sido bastante interesante. Y platícanos
sobre los proyectos que has llevado a cabo en la Agencia Espacial Japonesa JAXA hasta el momento. Ok, me basaba prácticamente en análisis de baterías de ion litio para aplicaciones de satélites. El instituto en el que elaboraba, que es el Instituto de Ciencias del Espacio y la Astronáutica, se enfoca en la exploración del espacio, que es muy interesante. Desarrollan misiones para explorar otros planetas. No sé si han escuchado de las misiones Hayabusa y Hayabusa 2. La Hayabusa 2 específicamente está en operación ahora. Y me enfocaba en análisis de las baterías para aplicaciones ya sea de satélites. Uh-huh. También tuve la oportunidad de operar algún satélite con el objetivo de analizar también las baterías de ese satélite. Hemos publicado de hecho algunos artículos sobre eso también. Ese ha sido lo más interesante porque ese satélite fue lanzado en el 2005, de los primeros satélites que utilizaban la tecnología de baterías de ion litio, y sigue en operación. Y el objetivo es analizar sus datos de la batería, sus datos telemétricos de la batería, para tener una idea sobre el estado de salud de la batería, cuánto tiempo más puede durar. También estuve involucrado en algunos proyectos de reducción de CO2 con el objetivo de producir metano y agua. Emulando un sistema que ya se tiene instalado en la Estación Espacial Internacional, en el que se utiliza el CO2 metabólico de los astronautas, se hace reaccionar con hidrógeno y produce metano y agua, con el objetivo de recuperar el agua. Esa agua que se recupera se vuelve a electrolizar para producir oxígeno, hidrógeno de nuevo, y es un semiloop para aprovechar los recursos, en este caso del espacio. Pero si lo aplicamos a la Tierra, en lugar de enfocarnos en el agua, nos enfocamos también en el metano. Y es interesante, ha estado interesante. Y en ese inter también me ha tocado colaborar con algunas agencias en Europa. He tenido también la oportunidad de visitar algunas sedes de NASA también, de la Agencia Espacial de Europa, y la Agencia Espacial también en Alemania, y hemos trabajado en temas en común. Siempre han sido específicos en baterías de ion litio. Ok. ¿Y por qué ese tipo de batería en específico? Ese tipo de batería en específico tiene una alta eficiencia energética y una alta densidad energética. Es de las más altas que existen en el mercado. Y tiene bastantes beneficios, tanto en aplicaciones aeroespaciales como en aplicaciones en nuestro planeta. Pueden ser aplicados para sistemas de almacenamiento de energía, en vehículos eléctricos, y es una aplicación una tecnología que nació en Japón. Okay. Prácticamente nació en Japón. El premio Nobel de Química del año pasado se dio para las baterías de ion litio. Sí. Uno de ellos es el profesor Yoshino, que trabaja para Asahi Kasei. Se le dieron a 3 científicos, y el profesor Yoshino fue el primero que pudo ensamblar, digamos, la primera batería comercial, que después Sony la comercializó. Y bueno, me da gusto de estar en el ambiente donde se desarrollaron las baterías y siguen mejorándose. La comunidad de baterías y de electroquímica en Japón es muy grande. Yo creo que es de las más grandes del planeta, y ha sido bastante interesante. Omar, un poco, y para que nuestros escuchas y nosotros mismos lo comprendamos mejor, en nuestra vida diaria, ¿en dónde nos encontramos con esas baterías de ion litio? Ahora ya las encontramos prácticamente en cualquier lugar. Las encontramos en nuestros teléfonos celulares, en nuestras cámaras, en cualquier dispositivo que necesite energía y que sea portable. Ahí están presentes las baterías de ion litio. Ahora los vemos en vehículos híbridos, eléctricos. Ya los vemos en gran escala en sistemas de almacenaje de energía, que juegan un papel importante en la transición entre recursos renovables, energía renovable, para que se pueda utilizar en nuestro planeta. Sabemos que, por ejemplo, la energía solar es intermitente. Cuando no la utilicemos, es buena idea tratar de almacenarla, y las baterías de ion litio son una muy buena opción. Oye, ¿y estos equipos de trabajo dentro de JAXA son como muy internacionales? ¿Hay muchos extranjeros laborando en JAXA o en realidad no tanto?
Depende mucho de las misiones. Hay misiones que son en colaboración con otras agencias espaciales. Ahí se hace un grupo inter y transdisciplinario, pero entre las agencias. En JAXA hay algunos extranjeros, hay un programa especial para extranjeros también. Y en mi caso, yo no participaba específicamente en algunas misiones. En algunas ocasiones aporté algo al desarrollo de algunos satélites pequeños para específicamente hay uno que se lanzará hacia la Luna, es un pequeño lander. Ahí tuve un poquito de injerencia, por eso específicamente es totalmente japonés. Y en mi caso, también yo tenía la oportunidad mis temas de investigación estaban como que algunos enfocados al planeta, o sea, desarrollo de baterías de ion litio también para aplicaciones en nuestro planeta y el espacio. En el caso de las aplicaciones de nuestro planeta teníamos colaboraciones internacionales con otras agencias, es donde yo tenía más comunicación con ellos, con centros de investigación en Holanda y Alemania. Y se hace interesante porque hicimos una comunidad muy interesante entre los tres países. Y para mí era interesante porque yo estaba como en el comodín de repente, como que podía entender también la diferencia cultural entre la parte europea y la parte japonesa, y en ocasiones se dirigían a mí primero los europeos, como tratando de ver, oye, ¿cómo ves esto? Para después hablar con la parte japonesa. Yo creo que lo podemos hacer de esta manera. Se volvió interesante porque era una especie de traductor cultural y tecnológico. Y eso era bastante interesante. Claro, y yo lo que te quería preguntar en este respecto es, y tú desde tu perspectiva, tu experiencia en este campo, ¿has visto algo? ¿Cómo ves? ¿Cuál es tu opinión de la cooperación o del desarrollo de la industria aeroespacial en México, y si existiera una cooperación con Japón? Lo que tengo necesita una inversión más fuerte. Sí, deberíamos invertir más fuerte en este tipo de tecnologías. La creación de la Agencia Espacial Mexicana ha sido, pues puede marcar una pauta también, pero tienen que invertir un poquito más y promoverla. Eso lo han hecho bastante bien, promoverla entre toda la comunidad mexicana, desde niños hasta jóvenes, saber de que pueden laborar y pueden hacer investigación y en temas tan interesantes como es el espacio, y siempre va a haber oportunidad de colaborar con muchas agencias en varias partes del mundo. Me gustaría que hubiera una buena colaboración entre México y Japón, específicamente en esta área, pero tenemos que echarle más ganas y ser un poquito más pues más agresivos específicamente en la inversión. Lamentablemente se necesita dinero para desarrollar ese tipo de misiones, pero la recompensa es bastante grande. Y está por demás decirlo que en México tenemos el talento necesario para poderlo desarrollar. Es simplemente ya no creer en ellos, porque es una realidad creer en la juventud mexicana, sino invertir en ellos, invertir en nosotros. Eso es lo que deberíamos hacer. Ahorita que te contactamos para poder entrevistarte para este podcast, pues también nos compartiste, triste para nosotros, la noticia de que pues ya has dejado recientemente de laborar en JAXA, pero emprendes un nuevo proyecto muy emocionante en Suecia. Platícanos un poco sobre este nuevo proyecto. Sí, fíjate, Emi, ya han sido casi 10 años en Japón. En agosto de este año serían casi 10 años. Y en Suecia hay un proyecto muy grande de la compañía en la que laboraré, que se llama Norvolt. Ellos planean construir una gigafactory para producción de baterías de ion litio, pero que van a ser las baterías más verdes y más sustentables del planeta. Y cuando me enteré de este tipo de proyecto, me llamó bastante la atención y decidí aplicar, y afortunadamente me eligieron para laborar con ellos. Y estamos ahorita en el inter de la mudanza, y bastante emocionado porque nos mudamos junto con mi familia, y va a ser una experiencia muy interesante porque ahora todos vamos a ser extranjeros en ese país. Mi esposa es japonesa y de alguna manera ella vive en México, nos conocimos en México de hecho. Ay, mira. Y de alguna manera regresar a Japón, pues es relativamente cómodo para ella regresar también a su país. Claro. Pero ahora esta vez todos nos vamos a un país en el que todos vamos a ser extranjeros, y el idioma también va a ser diferente. Eso va a ser bastante interesante. Sí, claro, va a ser una aventura tanto profesional como personal, ¿no? Sí, familiar. Sí. Muy emocionado de aprender una nueva cultura, un nuevo idioma.
y que también nuestros hijos también tengan esa experiencia desde tan chiquitos. Es también bastante emocionante. Sí, claro, y sí. nuestro gato que viene desde México. Sí, y ahora pues va para viajan allá. con gato mexicano. Gato y todo. mexicano, ¿no? Te deseamos todo el éxito del mundo. Sé que Muchas gracias. va a ser una gran experiencia en Suecia y esperamos seguir pues sabiendo de ti, recibiendo pues noticias de cómo va el proyecto allá. Gracias. Pero pues por último ya llegamos como a la parte final, pero no sé, antes quisiéramos pues preguntarte qué consejos podrías dar a aquellos jóvenes que se quieren especializar pues en este ramo. Y aspirar quizás en el futuro laborar en alguna agencia como JAXA. Mi consejo es, fíjate, la industria del espacio y las agencias espaciales son bastante versátiles, hay demasiados campos de aplicación. Mi primer consejo, y el cual ya llegamos a algo de ventaja en México, es que al menos ya tenemos una agencia espacial y ya desde pequeños ya podemos darnos cuenta que existe y que podríamos laborar en algo relacionado a eso. Cuando uno habla del espacio, a la mente siempre vienen ingenierías, ciencias exactas, que son en su mayoría. Estudios de ingeniería pueden ser en muchísimos campos. En mi caso, yo soy ingeniero químico. Yo nunca imaginé que yo hubiera podido trabajar en algo del espacio. Fue que llegué a Japón y al estar desde mis estudios de maestría teníamos una colaboración con JAXA y fue donde me di cuenta y dije, caray, mi campo también puede ser aplicado hacia el espacio. Okay. Eso puede ser porque no lo conocíamos, yo no lo conocía en México, yo no sabía que un ingeniero químico también podría trabajar en algo relacionado al espacio. Como ingeniero químico uno puede desarrollar en el desarrollo de combustibles, de cohetes, en desarrollar estrategias de control también, de navegación por ejemplo, de algún satélite. Los ingenieros mecánicos, obviamente, en cualquier diseño de estructura que tenga que ver con desde el satélite, lanzamiento de cohetes, el desarrollo de cohetes en sí. Mi consejo sería, pues, ya cuando uno se da cuenta qué es lo que le gusta y de alternativas que uno puede elaborar, es de ponerse una meta y buscar el camino de cómo hacerlo. Más que nada es buscar el camino, porque muchas veces pensamos en cierto objetivo y nunca buscamos cómo hacerlo, pero buscando se puede encontrar. Hay bastantes alternativas, no solamente en Japón, se pueden realizar estancias de investigación en Europa, en Estados Unidos, colaborar también ya con los proyectos espaciales en México, los que desarrolla, hay algunos centros de investigación establecidos en el centro de la República que desarrollan bastante tecnología para eso. Y yo creo que se viene un buen auge espacial en México en los próximos. Y ya sabemos, hace poquito se lanzó el primer nanosatélite mexicano, el primer CubeSat, que eso también emociona bastante a toda la comunidad joven en México y también más veterana, de que podemos desarrollar tecnología mexicana para el espacio. Y algo clave y que siempre se menciona también entre las agencias es la colaboración entre las agencias. Okay. Es muy importante para desarrollar una buena misión. Misiones ya gigantescas ya no se desarrollan por una sola agencia, es una colaboración entre varias, por el aporte tecnológico, obviamente monetario, y además la aportación de diferentes culturas y diferentes backgrounds que se pueden aportar para esa misión es muy importante. En México tenemos que relacionarnos más también con obviamente desarrollar tecnología propia, pero también tratar de colaborar más con otras agencias y con otros centros de investigación es más fácil colaborar que hacerlo solo. Claro. Omar, yo quisiera preguntarte, ya sé que ya estamos casi al final de la conversación, pero antes de terminar quisiera preguntarte o quisiera pedirte si nos pudieras compartir algunas anécdotas, experiencias, historias, algún momento interesante de tu experiencia en general con Japón, ya sea en lo personal o en lo profesional o en ambos. Fíjate que son muchas anécdotas. La primera que se me viene en mente es cuando, relacionado al trabajo, cuando hemos ido a reuniones, a visitar alguna agencia en el extranjero. Yo soy parte de la comitiva japonesa y se sacan de onda la cara que ponen también cuando nos presentamos y les da gracia cuando les comento. Como se pueden dar cuenta, yo no parezco japonés, efectivamente no soy japonés, y les cuento lo que hago ahí porque estoy en la agencia espacial y es bastante interesante.
Y siempre me lo preguntan cuando voy también a alguna conferencia, más que nada relacionada al espacio, porque es un poquito más difícil ver extranjeros, específicamente en Japón. Siempre hay un proceso, hay una barrera también que tiene que ver con la seguridad de confidencialidad, ese tipo de cosas. Y sacan de onda cuando ven a un mexicano con la parte japonesa y me preguntan, oye, pero mexicanos pueden trabajar en la Agencia Espacial de Japón. Sí, depende mucho de extranjeros, pueden trabajar en la Agencia Espacial de Japón, sí, depende mucho del área. En mi área no hay nada que tenga que ver con que ponga en riesgo la seguridad nacional, no. Obviamente hay áreas específicas en las que no. Y es interesante. Bueno, yo tengo una última pregunta, pues es como más personal, pero también podría ser de interés para la audiencia. Pues creo que es muy importante también hacer despertar la curiosidad en los niños y en las niñas en las ciencias, tecnologías, la innovación, y en este caso, por ejemplo, el espacio. Como papás, como maestros, ¿cómo podríamos incentivar a que los niños tengan más interés de qué es lo que está pasando en el espacio? Fíjate que podría ser más sencillo también de lo que podríamos pensar. Tan solo de con tus hijos ponerse a ver las estrellas y platicarles que tal estrella puede ser un planeta y que está alejado, y que nosotros como seres humanos podemos ya desarrollamos la tecnología para poder tener satélites artificiales también dando alrededor de la Tierra. Eso a los niños les causa mucha fascinación, el pensar de que se ven las estrellas y es un mundo muy diferente al de nosotros. Eso yo de hecho lo hago con mis hijos. Y también me gusta ponerle los videos de lanzamientos de cohetes también, que les impresiona bastante y me preguntan, y mi hija también me pregunta bastante. Los planetarios en México también tenemos muy bonitos planetarios en donde los niños pueden ir a visitarlos. Sí. Tenemos varios, recuerdan las pantallas IMAX donde pueden ver documentales sobre el espacio. Eso es fascinante y a los niños les gusta mucho. Y la verdad con ellos dibujo cohetes, armamos cohetes y les gusta mucho. Afortunadamente aquí en Japón, por ejemplo, si visitan el Instituto de Ciencias del Espacio y la Astronáutica, hay un área de exhibición que quedó bastante bien. Pueden ver un cohete de tamaño real y uno de tamaño escala, y a los niños les gusta mucho verlos y ven los satélites pequeñitos. Pero desde nuestras casas, con el hecho de leerles también un cuento que tiene que ver con el espacio, la exploración del universo, que son temas bastante fascinantes, empiezan a despertar el interés en los niños, no solamente en el espacio, sino también en las ciencias, porque ya después uno les platica que para hacer tal cosa necesitas conocer tal cosa, y ellos empiezan a preguntarse voy a hacer ese tipo de cosas. No, pues muy buenos consejos, muchísimas gracias. No, gracias a ti. Omar, te agradecemos mucho, de verdad, todo esto que nos has platicado hoy, esta conversación. Gracias por estar con nosotros en este podcast. Y quisiera hacerte unas cortas preguntas que les hacemos a todos nuestros invitados. Ok. Va. ¿Sake o chocho? Sake o chocho, yo creo que sake. ¿Sakura de primavera o momiji de otoño? Caray. No, sakura. Pero momiji también no se queda tan mal, sí. Sakura. ¿Horchata o agua de Jamaica? En el verano agua de Jamaica, pero normalmente horchata, pero en el verano agua de Jamaica. ¿Y quesadillas con queso o sin queso? Como yo no soy chilango, para mí las quesadillas siempre han llevado queso. Ok, pues muchas gracias, Omar. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y ha sido una plática muy amena. Muchas gracias. No, muchas gracias. Con esto concluimos este episodio del podcast Mex Japón. Muchas gracias, Omar, por compartirnos estas experiencias muy únicas. Y gracias también a todos ustedes por acompañarnos tanto en este episodio como en los que hacemos en español y en japonés en semanas alternadas. Si tienen comentarios, sugerencias o preguntas, por favor escríbanos al correo electrónico info.jpn@sre.gov.mx. En las notas del episodio encontrarán más información sobre Omar y su trabajo. Si les ha gustado este programa, no dejen de seguirnos en Spotify o a través del canal de YouTube de la Embajada y compártanlo con todas las personas interesadas en la amistad entre México y Japón. Los esperamos en nuestras siguientes conversaciones. No dejen de seguirnos. ¡Sayonara!